Y llegar por la misericordia del Señor al final de una serie que la hemos venido analizando por la misericordia del Señor en el libro de Daniel, capítulo 3. Nuestra serie se llama La fidelidad a Dios vence al mundo. La fidelidad a Dios vence al mundo es nuestra serie que el día de hoy ya llega a su parte final. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 25 y 26, y leemos todos en este día. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice el versículo 25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. En esta mañana el Señor, a través de su palabra, nos permite traer la última entrega que tiene por tema: el Eterno nos trae salvación y honra. Y todo este conjunto de temáticas en la serie que hemos visto en estos 3 últimos domingos, la fidelidad a Dios vence al mundo, está articulada a la temática del 2021, la fidelidad a Dios es nuestro propósito. Y creo que cada uno de nosotros está sacando a limpio todo aquello que necesita atención de nuestras partes, de cada una de nuestras partes, y sobre todo de manera prioritaria. Prioritaria porque hay que hacer correctivos en el día a día, tal vez hay cosas que hay que fortalecer, pero al final del día lo que nosotros, a través de la palabra de Dios, necesitamos comprender es el propósito de Dios para nuestras vidas, y Dios anhela y desea que su pueblo viva en fidelidad. Para vivir en santidad, para vivir en consagración, en obediencia, es importante conocer lo que Dios anhela, y es la fidelidad a Él. Si queremos ver la salvación y experimentar la honra de Dios, tenemos que confiar y vivir fielmente para Él. No hay otra manera: confianza y vivir en fidelidad para Él. Los 3 amigos de Daniel aprendieron todo ello en esta historia que hemos venido contando en el capítulo 3 y otros versículos complementarios del libro de Daniel. Por todo lo visto en las 2 primeras partes de esta hermosa serie, primero vimos: viviendo fiel a Dios, no cedemos a la presión del mundo. Y también la semana anterior hablamos que con valentía debemos de vivir en fidelidad al Eterno. Pues la sumatoria de estas temáticas nos pone frente en que esa fidelidad demostrada, no cediendo a la presión del mundo y enfrentándola con valentía, va a traer a nuestras vidas salvación y honra. ¿Quién no quisiera sentirse honrado por Dios? ¿Quién no se quisiera sentir en un momento dado que es el Eterno el que salva, el que te cubre, el que te guarda, el que te protege, el que hace todo esto posible en nuestras vidas? Por eso es importante aprender aquello como lo hicieron estos hombres que vivieron fielmente delante de Dios a pesar de estar viviendo en Babilonia, porque ellos fueron tomados en cautiverio y puestos con unos cargos importantes en la jerarquía de aquella época para servir al pueblo. Pero en medio de todo eso comenzaron a ocurrir eventos en donde se puso a prueba su fe, donde se puso a prueba su fidelidad delante de Dios. Por eso en este día el Eterno nos muestra 3 aspectos relevantes a través de la historia de estos 3 hombres que con su fidelidad a Dios vencieron al mundo. Ellos vencieron al mundo. Si es posible vencer al mundo. Hay gente que cree que no,
Hay gente que cree que hay que ser diplomática, hay que ser político, que hay que a veces buscar términos medios, que hay que ser flexible. Y caemos en el gran error o en el engaño del enemigo y nos hacemos al mundo cuando Dios nos manda a vivir haciéndonos a Él fielmente en todo tiempo y en todo momento. En medio de estos aspectos, lo que el Señor nos va a enseñar es que sí es posible en este día que haya salvación y honra para la vida de su pueblo, para la vida de todos aquellos que hemos declarado que Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. En ese sentido, el primer aspecto es que el mundo y quien lo representa cumple su amenaza. Cuando el mundo amenaza, el mundo cumple. Y lo vamos a ver como un primer aspecto en esta mañana, basado en estos versículos y su contexto totalmente clarificado a lo que también ocurre hoy por hoy en nuestro medio. El mundo y quien nos representa cumple su amenaza. La reacción del mundo y su representación. Veamos Daniel 3:19. Veamos el versículo 19. Veamos la reacción del mundo. Veamos la reacción de quien representa al mundo. Y dice el versículo 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Vemos que lo que se había prometido que iba a pasar si no se sometían a la presión que ejercía Nabucodonosor, cuando vimos en la primera parte de esta serie, de que se inclinen, de que adoren, que veneren la estatua que él había levantado con su imagen, entonces iba a pasar lo que ahora vemos en el versículo 19. Se amenazó y ahora vemos el cumplimiento a través de la disposición. Se ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando el rey escuchó las palabras valientes de los 3 hombres, se enfureció. Dice la palabra claramente, demudó el aspecto, se puso rojo, se puso colorado, como decimos nosotros, del coraje, de la ira. La sangre le hervía a este hombre y dispuso que se cumpla lo que se había mencionado. Estos hombres descubrieron, hablando de los 3 hombres fieles, descubrieron que era muy peligroso desafiar al rey de Babilonia. Era peligroso. Lo que estaban viendo era un hombre enfurecido, un hombre que no tenía pena de mandar a matar a cualquiera que se oponga o no se someta a lo que él disponía. Peor aún, hacerlo de forma pública. Porque una cosa hubiese sido que en secreto le hubiesen dicho a Nabucodonosor que no lo iban a hacer. Otra cosa era que ellos estaban desafiando públicamente la orden que él había dispuesto. Y habían testigos ahí alrededor del rey a ver cómo va a reaccionar. Este rey se sentía avergonzado, se sentía humillado porque estos hombres no se sometían. El rey exigió que se calentara 7 veces más el horno. O sea, los quería pulverizar, los quería hacer ceniza. Quería que esos hombres desaparezcan de la faz de la tierra. Ya de por sí el horno a una temperatura normal era mortal para cualquier persona, y él dijo: no, yo quiero que sean 7 veces más. Yo quiero que estos hombres sean raídos de la tierra. Él no quería lastimarlos, él quería destruirlos. Hay gente que anda con la mentira, repitiéndola muchas veces, diciendo: ay, es que el enemigo me quiere lastimar, el enemigo me quiere dañar. No, el diablo no daña a nadie, el diablo no lastima a nadie, el diablo destruye a alguien. El diablo no descansa hasta destruir a la persona y tenerla bailando en el infierno. Nabucodonosor no quería lastimar a estos hombres, no los quería asustar, no les quería quitar el sueño, los quería pulverizar de la faz de la tierra. Por eso la orden 7 veces más. Era una locura, tanto así que esta disposición llevó a que murieran algunos soldados que tenían que hacer la labor. Dice el versículo 22 claramente en Daniel 3: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,
La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Era una locura. A Nabucodonosor no le importaba el daño colateral. Quería destruir a estos hombres. Quería destruirlos. El diablo se levanta cada día a ver cómo destruye a los cristianos, cómo destruye a aquel que se levanta en contra de él, cómo destruye a aquel que predica la palabra y que comparte el evangelio. Es un cuadro de lo que pasa cuando desafiamos al mundo. Cuando tú y yo desafiamos al mundo, el mundo va a venir en contra tuya y utilizará todos sus recursos para hacerte a un lado y para destruirte. Cuando insistimos en lo que Dios manda, el mundo se enfurece. El mundo a través de todo su sistema va a ir detrás de aquellos que predican la palabra. Vemos entonces la reacción de Nabucodonosor. Vemos entonces de que el mundo y su representante cumple sus amenazas. Pero también podemos encontrar algo más en esta parte. Veamos el juicio de los 3 hombres fieles. ¿Cuál fue el juicio de estos hombres? ¿Acaso hubo un tribunal? ¿Acaso hubo un proceso? ¿Hubo un debido proceso a todo lo que se tenía que realizar para juzgarlos? No. Veamos un poco en el versículo 21 lo que se refiere al juicio de ellos. Dice el versículo 21, 20 y 21 en la primera parte, Versículo 20 dice lo siguiente: y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, fuertes, grandes, altos, que tenían en su ejército, para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Versículo 21 en su primera parte dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. El juicio era de que estos hombres fueran atados con su propia ropa. Usted se imagina esa escena. De repente estos 3 hombres eran de una estatura normal, tal vez no eran tan fornidos, tal vez eran hombres comunes en su manera, en su apariencia. ¿Cómo habrán sido maltratados estos hombres? Porque para poder hacer lo que mandó hacer el rey, de tomar hombres fuertes y que los arropen, que los aten, que les cojan sus propias ropas y los atasen, ¿para qué? Para que fueran echados al horno. Dice el mismo versículo 21 más adelante en la segunda parte: y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. El juicio era lo que decía el rey. Nada más. Se ordenó tal cosa, la acción se cumplió, échanos al horno. Versículo 23 dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Se cumplió la amenaza. Dios no los salvó del horno. Dios no los salvó de ir al horno. Y es extraño porque en Daniel 1 y Daniel 2 Dios sí los salva. Pero allá en este capítulo 3 Dios no los salvó de ir al horno. Y la pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué no los salvó? ¿Cuál era el plan de Dios? A veces en nuestro diario vivir no comprendemos más allá, porque miramos todo con ojos naturales, pensamos naturalmente y tenemos que pensar a la luz de la palabra, discerniendo espiritualmente las cosas. El espiritual discierne las cosas. Si lo vemos desde el punto de vista humano, ¿por qué Dios no lo salvó? Ya lo había hecho antes, ¿por qué no lo hizo ahora? Y simplemente porque Dios a veces prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe, Dios prueba nuestra fidelidad. Y lo podemos ver en la palabra de Dios. Vamos al Nuevo Testamento, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, nos dice el Señor en su palabra lo siguiente. Versículos 6 y 7 dice a continuación: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios no los salvó de ir al horno de fuego ardiendo a estos hombres
porque era necesario probar su fe, era necesario probar su fidelidad. No siempre nos guarda del sufrimiento, no siempre. Tenemos que aprender eso y aceptarlo. Muchos cristianos hoy en día están sufriendo. Muchos están sufriendo persecución. Muchos están sufriendo con un familiar en el hospital. Muchos tal vez están sufriendo con alguna crisis económica. Si usted se recuerda, cuando el apóstol Pablo tenía que dirigirse a Roma, la embarcación naufragó. Y ese hombre ahí tiene que haber estado sufriendo un naufragio. Era una embarcación muy grande, iba mucha gente, iban esclavos y entre ellos prácticamente como prisionero iba él. Iban centuriones, colapsó la nave en medio de una gran tormenta y ellos llegan a la isla de Malta y fueron recibidos. Hubo ayuda, hubo correspondencia, pero mientras ellos trataban de buscar leña seca para hacer fuego por lo mojado que se encontraba, viene una víbora y se le prende en el brazo al apóstol Pablo. Y la gente a su alrededor haber dicho: este hombre es un homicida, no lo mata el mar, no lo mata el naufragio, ahora viene a morir acá. ¿Cuánta gente se admira a veces de lo que están pasando los cristianos? Pero este hombre llamado Pablo tiene que haber sentido dolor cuando fue prendida por esa víbora en su mano. Pero él rápidamente sacudió y esa víbora cayó al fuego. ¿Qué pasó con la gente alrededor? ¿Qué pasó con la gente que estaba ahí? Este hombre no murió, estaban esperando ver que muriera. Era una víbora que para el contexto de aquella época y de ese lugar, lo que quedaba para el apóstol Pablo era muerte, agonía. Nadie dice que esa picadura no le dolió, pero lo que Dios hizo fue protegerlo para la gloria de Él. Muchos cristianos sufrirán, muchos cristianos están padeciendo, y aquí estos hombres iban a padecer también, iban a ser probados en un momento difícil. El mundo estaba cumpliendo su amenaza. Día a día escuchamos historias de la otra parte del mundo, en el oriente, de la persecución de los cristianos, de que queman las iglesias, de que se meten a violar a las mujeres, de que matan a los pastores, decapitan a todo aquel que rechaza al Dios que ellos profesan. Sin embargo, Dios tiene un plan para cada uno. El Eterno salva a sus siervos. ¿Acaso el mismo Señor no fue el que dijo: no temas a aquel que puede destruir el cuerpo? No temas a ese, más bien teme a aquel que puede enviar el alma al infierno. Nuestro temor es para el eterno y soberano Dios. Nuestra reverencia es para Él. Nuestro someter es para Él, no para el mundo ni para sus representantes. El segundo aspecto que dice esta entrega final es que el Eterno salva a sus siervos. Regresemos a Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25, lo que nos dice el Señor en este aspecto. El Eterno salva a sus siervos. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, como todo hombre, ¿no? Con sus límites muy limitados, se espantó haber quedado exhorto, despabilado. Y dice también: y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Versículo 25 dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cómo sabía el rey Nabucodonosor qué aspecto tenía el Hijo de Dios? ¿Cómo sabía este hombre inicuo de qué apariencia tendría el Hijo de Dios? En su vida y su carácter, tanto los amigos de Daniel como Daniel presentaban como hombres de fe, de obediencia y fidelidad a Dios, que a pesar de ocupar estos puestos de confianza en Babilonia, habían representado siempre con la verdad delante del rey Nabucodonosor y de toda la gente. Hombres de testimonios, hombres correctos, hombres de ciencia, hombres probos, hombres que no tenían nada de qué cuestionarse. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Su testimonio era intachable.
su testimonio. Con claridad, con sencillez, habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que a su alrededor demandaban defensa de quién era su Dios. La mejor manera de presentar defensa de nuestra fe no es a veces con lo que decimos, sino con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de relacionarnos con los demás. Les habían hablado de Cristo. Ellos habían testificado también de Cristo, habían hablado del Redentor, habían hablado de que su Mesías iba a venir. En esa época solo de eso se hablaba. Y la pregunta es si hoy por hoy la gente a nuestro alrededor escucha que hablamos de que Cristo viene pronto por su iglesia. Hablamos de nuestro Redentor con pasión, hablamos con devoción, hablamos con nuestra manera de actuar, responder y corresponder ante las acciones del entorno. Día a día lo hacemos como estos hombres que en silencio, con su actuar, con su manera de responder al cargo que se les había dado, estaban hablando de que Jesucristo era real, de que su Redentor venía, de que el Mesías estaba manifestando a través de distintas señales, como hoy por hoy, de que su venida era inevitable. Les habían hablado de Cristo, les habían hablado del Rey que iba a venir, y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey Nabucodonosor reconoció que este era el Hijo de Dios. Cuando los hijos de Dios están en una crisis, es el Señor quien está con ellos. ¿Cuántos hemos estado en crisis solo? No creo. Si usted es hijo de Dios, no creo. ¿Cuántos hemos estado en medio de una prueba con Cristo? ¿Usted ha sentido la presencia de Dios en medio de una situación difícil? ¿Usted lo ha hecho? ¿Usted ha sentido en medio de una tribulación, de una adversidad, de una situación compleja que Dios ha estado con usted? Cuando ha tocado orar por su salud o por la salud de alguien, usted ha sentido que Dios no lo suelta, que Dios está con usted. Estos hombres tenían claro de que ellos estaban hablando de aquel que nunca los iba a abandonar. Esto es una importante lección para nosotros, que hoy por hoy la iglesia tiene que aprender en medio de la situación difícil en la que vivimos. Dios no los salvó del fuego, Dios los salvó en el fuego. Dios no los salvó de ir a la prueba, Dios los salvó en la prueba. Ahí los había salvado, ahí había estado con ellos. Ellos no estaban solos, la presencia de Dios estaba con ellos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Dios esto posible? Y lo primero es, soltó sus cuerdas. Dice el versículo 25, en la primera parte, veamos nuevamente, en la parte A, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Habían 4 varones sueltos. ¿Cómo puede ser posible si yo mandé a que los atasen, que los amarraran con sus propias ropas y que estos hombres los echen en el fuego? ¿Cómo puede ser posible que no solo estos 3 anden sueltos, sino que hay un cuarto más en aquel horno de fuego ardiendo que había sido prendido 7 veces más de lo normal? Y la palabra de Dios nos habla claramente aquí de que estos varones estaban sueltos. Ellos no estaban solos. Las llamas, en vez de dañar a estos hombres, lo que hicieron las llamas fue soltarlos. Soltarlos. Dice versículo 29 de Daniel 4, vámonos al otro capítulo, y en este versículo podemos ver algo importante. Versículo 29 dice claramente, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. El término es exactamente el mismo utilizado en Daniel 3:25. Estos hombres estaban sueltos, se paseaban como que aquel lugar era un lugar como el palacio, donde ellos caminaban libremente y estaban paseando de un lugar a otro. Ellos estaban sin cadenas, ellos estaban sin lazos, ellos estaban sin ataduras. El cristiano no puede vivir su vida con ataduras. El cristiano no está llamado a vivir con cadenas. Si hemos venido a Cristo Jesús, tú y yo como hijos de Dios estamos sueltos para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer en esta tierra. ¿Por qué a veces queremos caminar con unas cadenas encima? Como cristianos queremos creer que estamos atados. Esas ataduras ya no están para los hijos de Dios. Ya no hay maldición en qué pensar.
Hay gente lamentablemente que después de tantos años sigue creyendo que tiene maldiciones generacionales en su vida. Si fuera así, entonces ¿para qué Cristo fue a la cruz? ¿Para qué Cristo murió por nosotros? ¿Acaso no fue Él que trajo libertad? Estos hombres no tenían ataduras, no tenían cadenas, no tenían lazos, caminaban abiertamente por el lugar. No hay maldiciones ni ataduras que Dios no pueda romper. Yo no sé si en esta mañana tú tienes una atadura todavía. Todavía hay dolor en tu corazón, todavía hay algún vicio, todavía hay algún resentimiento de odio, todavía hay incredulidad, todavía hay algo que no te deja crecer espiritualmente. Y tal vez es el mundo que a través de sus encantos te ha vuelto a atar las manos, te ha vuelto a atar los pies, te tiene amarrado de pies a cabeza. Amado hermano y amigo, cuando venimos a Cristo Jesús no hay nada ni nadie que nos pueda atar. Somos libres en Cristo Jesús. Y en realidad podemos ver algo adicional, que estos jóvenes estaban de paseo. Estaban siendo consolados en medio de la tribulación. ¿Qué más puede hacer Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo Dios ha traído dolor a tu vida? ¿Cuándo Dios ha traído sufrimiento a tu vida? Si no es para un propósito mayor. El Señor consoló esos corazones. Yo me imagino que la adrenalina en la vida de estos hombres, cuando escucharon a Nabucodonosor lo que iban a hacer, que mandó a encender 7 veces más el horno, que mandó a traer gente para que los aten. ¿Usted cree que a esos hombres no les causó un sufrimiento? No les causó la intriga de ver qué es lo que estaba pasando. Humanamente usted se puede sentir en un momento dado dolido, se puede sentir sin esperanza, se puede sentir frustrado. Pero la fidelidad a Dios nos lleva a pensar más allá de lo que pueda pasarle a esta carne en un momento dado. Pensar que Dios nos ha prometido vida y vida en abundancia, un consuelo eterno. Hay un término en el hebreo para esta palabra pasear, que significa halak. Halak. Y este significado va más allá de pasear. Significa andar, significa caminar. Pero el objetivo del enemigo es hacerte sufrir. El objetivo del enemigo es destruirte. Pero Dios nos hace gozar y prevalecer contra todo obstáculo. Si bien es cierto, Dios salva. Y ahí estamos viendo cómo Dios los soltó. También dice que los protegió del calor. Veamos la segunda parte del 25 de Daniel 3, que dice que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Los pobres soldados murieron, y eso lo vimos antes en el versículo 22, por la orden que había dado Nabucodonosor, pero no los 3 hombres fieles de Dios. Dice versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey. ¿Para qué cree? Para mirar, para observar con sus propios ojos qué es lo que estaba pasando. Era humanamente imposible ante los oídos de ellos creer estas noticias. Por eso dice que fueron para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Cuando Dios está contigo, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, 40 años estuvieron en el desierto y sus mudas estaban intactas. Vemos ahora acá que en medio del fuego también estaban intactas. En el desierto quedó intacto, ante la inclemencia del sol estaba intacto. Y vemos también ahora en un horno de fuego. Solo Dios puede hacer eso. ¿Cuántos creen que tus vestiduras blancas y resplandecientes que Dios te ha puesto desde el día que lo aceptaste a Él como su Señor y Salvador están intactas? ¿Quién te puede tocar un cabello? ¿Acaso el enemigo te puede tocar un cabello? ¿Acaso el enemigo puede hacer que destruyan tus ropas blancas? Si tú te mantienes fiel, vas a experimentar lo que estos hombres hicieron. Lo vivieron en carne propia. Los jóvenes se hallaban en medio de la dificultad, en medio de los enemigos, en medio de la prueba. El calor era impresionante, era mortal, pero la presencia de Dios
Amados hermanos, no solo de decirlo y de cantarlo, sino de vivirlo. La presencia de Dios que cubre nuestras vidas hará posible que esto, al igual que experimentaron ellos, también en nuestras vidas sea real. Que podamos pasearnos abiertamente en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier adversidad, porque Dios está con nosotros. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestra torre fuerte. Así lo decimos, lo cantamos, lo entonamos. Pues hay que vivirlo, hay que vivirlo. También, ¿cómo más lo hizo? Aprendieron más del poder de Dios. No solamente lo soltó, no solamente no hubo daño sobre ellos, sino también que les permitió que aprendieran algo más del poder de Dios. Si recordamos lo que vimos la semana anterior, en el versículo 17 y versículo 18 de Daniel 3, miremos lo siguiente. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que has levantado. Antes estos hombres pensaban que solo había dos oportunidades: o los salvaba o permitía que ellos murieran en el horno. Eso era lo que ellos tenían, de que no iban a ir al horno y que si iban al horno iban a morir. Era lo único que ellos pensaban. Pero Dios hizo una tercera cosa: los salvó dentro del horno. Dios les enseñó su tremendo poder. Dios les demostró que Él es ilimitado. Él les demostró que a veces lo que conocemos de Él es poco. ¿Quién puede conocer todo el poder de Dios? ¿Quién puede conocer a Dios en todo su esplendor? Incluso estos hombres dejan una lección importante. Dios va a actuar por encima de lo que tú y yo pensamos. Y siempre va a ser para darnos lo mejor. Pero también les dio la oportunidad de experimentar la gracia para soportar la prueba. Una gracia que sobreabunda, una gracia sobre la vida de ellos. Y para ello podemos ver lo que el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 8 y 10. 2 de Corintios 1, 8 al 10, y dice lo siguiente. Versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira la experiencia del apóstol Pablo. Versículo 9 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. No fue nada fácil ser echados al horno en un momento de pánico. No es fácil. No vamos a descontextualizar la enseñanza. No es fácil. Somos seres humanos y ellos también. Y tiene que haber habido mucho pánico, mucha angustia, pero en ese momento experimentaron la gracia de Dios. Experimentaron que al confiar en Dios sabían que todo lo que iba a pasar en ellos iba a estar enmarcado en la voluntad soberana de Él, sobre lo que Él desea para nosotros, sobre lo que Él desea. Cada semana escuchamos noticias desalentadoras. Cada semana estamos escuchando muertes a nuestro alrededor. No hemos dejado de escuchar ya por casi más de 14 meses, muerte tras muertes. No sigue dejándonos en paz esta situación. Pero en medio de ello, ¿cómo está viviendo usted hoy? ¿Cómo está viviendo y actuando hoy por hoy frente a la realidad de una pandemia? Frente a la especulación de que la vacuna va para ciertas personas, sobre la especulación de que la vacuna en vez de ser remedio es la destrucción. ¿Cómo está viviendo usted en estos tiempos de angustia también? ¿Cómo está enfrentando esta prueba usted hoy por hoy?
Usted tiene que ver el ejemplo de la fidelidad de estos hombres cuando el sistema del mundo cumple su amenaza, cuando el mundo quiere destruir todo lo que Dios llama bueno. Escuchamos una serie de información en el país del norte en donde, por no someterse a ciertas disposiciones, gente que tiene oficios de hacer una torta, gente que tiene un oficio, un negocio de preparar una boda o cualquier otro tipo de negocio, si no se somete a las nuevas disposiciones ya orquestadas incluso en niveles de organismos multilaterales que presionan cada vez más a la familia para que quite ese estereotipo que Dios había puesto de la familia ideal. Nos sentimos presionados, nos sentimos a veces golpeados, nos sentimos amenazados y el sistema del mundo, quien nos representa y el mundo no descansará, seguirá destruyendo todo lo que Dios llama bueno, o lo va a seguir intentando. Algo más encontramos en esta respuesta de cómo hizo Dios para salvar a estos hombres. Les consoló en la prueba con su presencia. ¿Cuántos sienten el consuelo de Dios hoy? ¿Usted se siente consolado por Dios? ¿Usted qué hace cuando se siente atribulado? ¿Busca de Dios? ¿Busca el vicio? ¿Busca el viejo hombre? ¿Busca a los viejos amigos? ¿O busca aquel que le puede dar la salida a su angustia, a su problema? Solo Dios puede traer consuelo. Y en Daniel 3:25, en la última parte de este versículo, dice algo importante, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios le consuela en la prueba con su presencia. Dice, el cuarto es semejante a Hijo de los dioses. Claro que Nabucodonosor estaba hablando en el contexto religioso de su época. La versión NBI dice, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios, según lo que dice esta traducción. Y lo que realmente tenemos aquí es una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo antes de Belén. Lo que se está viendo en este momento es una cristofanía. Y lo que hacía Nabucodonosor era, en su léxico, en su manera de comprender las cosas, dice, este cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Era Dios mismo, la presencia de Dios en medio de estos hombres atribulados, en medio de estos hombres que pasaban una gran prueba. Cristo estaba allí. Y nunca la creación o las criaturas estarán por encima del Creador. Es el Creador que somete a todo bajo su control. Él es el Dios todopoderoso. Y lo podemos ver también en Daniel 6:22, que dice lo siguiente. Daniel 6:22 nos dice, mi Dios envió su ángel. Esta era otra experiencia, ya no en el horno, ya ahora en un foso. Y dice claramente, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dios siempre va a estar en medio de su pueblo. ¿Usted cree que Dios está en medio de su familia? ¿Usted cree que Dios está en usted habitando por medio del Espíritu Santo? ¿Usted cree que Dios está en su trabajo? ¿Usted cree que Dios está en la cocina de su casa, en la habitación de su casa? ¿Usted cree que Dios está en la sala suya sentado cuando usted está estudiando la Biblia, cuando usted está almorzando, cuando usted está dialogando con la familia? Dios está ahí presente. Dios estará presente en medio de una prueba. Claro. Dios está presente en medio de toda situación de sus hijos. ¿O acaso hay padres que abandonan a sus hijos? Bueno, en el contexto humano tal vez sí, pero la reacción normal de un padre hacia su hijo siempre va a ser protegerlo, siempre va a ser de amarlo, siempre va a ser de cuidarlo y darle todo lo que necesite. Y Dios lo hace y lo cumple fielmente. Y esto es lo más impresionante, Cristo se manifestó. Por eso ellos estaban paseando en el horno, por eso en medio de la prueba ellos estaban contentos, alegres. Acuérdese de Pablo y Silas, media prisión, con cadenas,
cómo habrá sido la insalubridad de aquel lugar, cómo habrá sido el tormento de los otros prisioneros. Tal vez todo es oscuro, húmedo, tal vez escuchando el ruido de los roedores, tal vez murciélagos, qué sé yo que habrá habido ahí. Pero Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo ahí en medio de la prueba? Alabando, glorificando el nombre de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo estos hombres en medio de la prueba? Estaban paseando, gozando. Han de haber estado alabando y glorificando el nombre de Dios. Ellos no querían salir. Lo lógico hubiese sido que ellos, si usted lo ve desde el punto de vista humano, se hubiesen acercado a la puerta del horno y hubiesen querido salir. No, ellos estaban ahí en medio de la prueba, no querían salir. El horno, y esto me impacta, el horno se volvió el lugar santísimo. El horno. No querían salir de la presencia, no querían salir de ese lugar. Y el Señor siempre dice, venid confiadamente ante el trono de gracia. Y a veces nosotros, amados hermanos, no valoramos lo que Dios nos ha dado. No valoramos lo que Dios nos da a través de su palabra. Poder realmente presentar una verdadera adoración, una verdadera alabanza, un estilo de vida distinto. Para que si a usted le toca alabar en un hospital, alábelo. Si a usted le toca alabar en medio de una enfermedad, alábelo. Si a usted le toca bendecir el nombre de Dios en medio de una situación difícil, en medio de una noticia difícil, alábelo a Dios. Honre a Dios, glorifique el nombre de Dios. Yo no sé si usted ha experimentado o ha comprobado en algún momento dado este tipo de experiencia, pero creo que es gratificante. Creo que es muy gratificante. A manera de testimonio, en estos últimos días, hemos estado orando por un hermano de una amiga, de una compañera, de una hermana en Cristo, su hermano en UCI, entubado, y cada vez sus pedidos eran: no suelten a mi hermano en sus oraciones. Mi hermano ya entra en UCI. El cuadro era delicado, pero esa mujer no perdía la fe, no perdía la fe en alabar a Dios. Y ella dice: Dios lo va a levantar, Dios lo va a restaurar. Tal vez a su alrededor la gente dirá: está loca esta mujer, aquí ya no hay nada que hacer. Pero Dios cumple y honra la vida de sus hijos, cumple su palabra, y en medio de la prueba el Señor estaba con ella. Y qué maravilloso es poder darse cuenta, esa fe, esa fidelidad a Dios, el no renegar después de la prueba de haber perdido a un esposo, después de ver la prueba de perder tantos amigos a su alrededor, después de ver ahora una prueba en ver a su hermano que está a punto de morir. Dios la levanta y Dios le concede la petición de su corazón. Y cada día las noticias son: está recuperándose, sus riñones han mejorado, la presión está normal, los pulmones están reaccionando positivamente, ya mismo va a salir de UCI. Qué lindo es poder ver los milagros que Dios hace cuando tú y yo creemos fielmente en Él. Por último, amados hermanos, el último aspecto de toda la serie: el nombre del Eterno fue glorificado. El mundo cumplió su amenaza, muy bien. Dios salvó a sus hijos de esa amenaza, muy bien. ¿Cuál es el fin? Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Y es por esto que Dios permite pruebas. Y le voy a poner dentro de muchos ejemplos uno en la Biblia de un hombre llamado Lázaro. Y dice este extracto, esta síntesis, que me gusta, la he puesto en este mensaje porque creo que es oportuno. Todo al final del día va a apuntar a que Dios sea glorificado. Y el nombre del Eterno es glorificado. Con la muerte de Lázaro, por ejemplo, el relato nos dice: cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la casa de Lázaro en Betania, encontraron a María y a Marta desconsoladas. Habían enterrado a su hermano 4 días antes. Ya estaba muerto Lázaro, remuerto. Para que no quede duda, ya olía mal. Usted se imagina, ya olía mal, ya estaba descompuesto el cuerpo. Usted se puede imaginar a alguien que no se baña 2 días, huele mal. Ahora imagínese un muerto 4 días, apesta. Y ya este hombre estaba
descompuesto, para que no quede evidencia que no se trataba de un truco, que no se trataba de ficción, que era un hecho real. Jesús no había venido a ayudarlas. Estaban confundidas y frustradas, aunque su fe en Jesús estaba intacta. Todo quedó claro cuando Jesús hizo lo inesperado. Fue a la tumba de Lázaro y lo resucitó de entre los muertos. El episodio de la enfermedad, el episodio de la muerte y el episodio de la resurrección de Lázaro tenía que ver con que Dios sea glorificado. La prueba al final era para darle gloria a Dios y para aumentar la fe de los que estaban alrededor de Jesús. Eso mismo pasó con la prueba de estos 3 hombres. Eso mismo pasó cuando todos los sabios, los sátrapas, los entendidos, el mismo Nabucodonosor veía y no lo creían. Para la gloria de Dios, estos hombres fueron enviados al horno ardiendo. Fueron enviados ahí para que el nombre de Dios sea glorificado. Y lo podemos ver cómo fue glorificado. Primero, versículo 26, Nabucodonosor llegó a entender lo que no había entendido antes. Llegó a entender la grandeza de Dios. Versículo 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, dígalo conmigo, ¿cuál fueron las palabras? Dígalo más alto, ¿cuál fueron las palabras? ¿Palabras de quién eran? Del mundo, de su representante, del opresor, que reconoce: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Qué lindo. Y estos hombres salieron de en medio del fuego. Antes estaba lleno de su propia gloria. Nabucodonosor estaba envanecido, embelecido en su orgullo, en su prepotencia, expresado a través de la gran estatua que hizo. Pero ya no estaba pensando en la estatua, no estaba pensando en sus dioses o en su propia grandeza. Si recordamos lo que vimos en el versículo 15, cuando él había dicho esta pregunta: ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? A este hombre le tocó comerse sus propias palabras. El mundo y su príncipe, quien los gobierna, están derrotados. Esta postura de orgullo llevó a Nabucodonosor a masticar y a comerse sus propias palabras. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cómo se habrá acordado? ¿Dónde él haber querido ser un avestruz para meter su cabeza? Para meter su cabeza bajo la tierra por la vergüenza. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero ahora lo dice: siervos del Dios Altísimo. Wow, ¿no? Eso es lo que Dios hace. Dios va a avergonzar a lo altivo, a lo prepotente, al orgullo, lo avergüenza. Avergüenza. Los enemigos vinieron a ver, porque no podían creer lo que sus ojos veían, esto sobrenatural, y era evidencia de que nuestro Dios tiene poder sobre todas las cosas. Siervos del Dios Altísimo. También, ¿cómo más el nombre de Dios es glorificado? No solamente porque ya llegó a entender Nabucodonosor la grandeza de Dios, sino que ahora exalta la grandeza de Dios. Versículos 28 y 29. Ante la manifestación del poder de Dios, Nabucodonosor exclama, veamos versículo 28, lo siguiente: entonces Nabucodonosor dijo, dígalo conmigo, dígalo más fuerte, lo dice el mundo, lo dice su representante: bendito sea el Dios de ellos. No solo ahora siervos del Dios Altísimo, sino benditos. Usted se ha visto esos casos de hombres que han renegado de Cristo, que han blasfemado en contra de Cristo, que han quemado la Biblia, que han roto la Biblia, que han golpeado a sus esposas por ir a una iglesia, que han desheredado a sus hijos por ir a una iglesia.
y ahora usted los ve de rodillas, clamando y bendiciendo el nombre de Dios. Eso es posible. Es posible. Y cuando usted ve esta palabra, bendito sea el Dios de ellos, es maravilloso ver cómo el mundo al final del día tendrá que reconocer, porque toda rodilla se va a doblar delante del eterno y soberano Dios. Dice más adelante: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Amado hermano, esta lección estremece a la iglesia y debe de estremecerla. Realmente, si el Espíritu Santo de Dios hoy está hablando a nuestras vidas, usted tiene que sentirse estremecido. Usted tiene que sentirse de una manera tal que dice: ¿qué es lo que he venido haciendo? He venido cambiando a Dios por un mundo caído. He venido cambiando las cosas de arriba por las cosas de la tierra. He venido tal vez renegando de lo que Dios hace o no ha hecho en mi vida. He venido quejándome tal vez de lo que no tengo al momento. Pero Dios nos demuestra lo que Él es posible hacer en la vida de sus hijos. Estos hombres, a pesar de la prueba, a pesar de lo que el mismo Nabucodonosor reconoce, de lo que ellos no hicieron, es maravilloso. En la presencia del Dios viviente, los hombres temen y tiemblan. Y Nabucodonosor ahora exalta la grandeza de Dios. El Señor estaba tratando a Nabucodonosor, y según lo que vemos en la historia, ya era el segundo trato. Había una segunda intención de tratar por él. Este rey declaró: bendito sea el Dios. Nabucodonosor decía: bendito sea el Dios de ellos, pero lo seguía diciendo de labios. No era una conversión aún genuina. Nabucodonosor estuvo mal desde un principio, pues Dios no permite que su adoración a Él sea legislada, sea impuesta, sea decretada. ¿Y a qué me refiero, amados hermanos? Por un lado, estuvo bien de que él, a título personal, conozca la grandeza de Dios, exalte la grandeza de Dios, pero lo que estuvo mal es que él impone como un decreto ahora: ya no hay que adorar a la estatua. Ahora va a ser lo que vamos a ver a continuación en el versículo 29, un decreto. Y dice ahí: por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Este hombre no aprendía nada. Si se da cuenta ahí, sea descuartizado y sea convertida, dice, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Dios no está de acuerdo con ello, amados hermanos. Dios no está de acuerdo ni acepta que la adoración sea legislada, aunque sea adoración para Él. Este hombre estaba abusando. Solo la religión falsa, blasfema, es la que obliga y es la que decreta cuándo hay que adorar, cómo hay que adorar y por qué hay que adorar a Dios. La religión cree, o en otra manera concebida, la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. ¿Sabe cuándo van a llegar a Dios? Nunca. No hay esfuerzo que usted y yo podamos hacer por llegar a Dios. La relación es a la inversa. Él es el esfuerzo que Dios hizo para que tú y yo lleguemos a su presencia. Relación, Cristo Jesús. Por eso Dios no acepta jamás de que se obligue a adorarle a Él. Dios no acepta de que la gente le adore a Él por obligación. Así que usted no está obligado a adorar a Dios. Usted no está obligado a buscar las cosas de Dios. Usted no está obligado a leer la Biblia. Dios no lo va a obligar a usted a nada de eso. Porque si fuera así, el infierno estuviera vacío. ¿No le parece?
Si Dios permitiera que se decretara de que todo el mundo por obligación le tendría que adorar, no hubiera libertad, no hubiera libre albedrío, no existiera esa voluntad de poder escoger. Dios no aceptó el decreto de Nabucodonosor. Nabucodonosor aprendió que Jehová era el Dios Todopoderoso. Cuando él vio cómo había liberado a estos hombres, pero no aceptaba lo que Nabucodonosor estaba haciendo. Era incorrecto, no es correcto. Nadie le puede obligar a usted a leer la Biblia. Dios siempre lo dice y lo manifiesta en toda su esencia. Usted es el que pierde si no le busca a Él. Si usted cree que Dios es un juego, usted pierde. Si usted cree que tiene el control sobre Dios, usted pierde. Si usted cree que en su último momento de vida usted va a arrepentirse y va a llegar a los pies de Cristo, usted está engañado. Con Dios no se juega. Él es el eterno, Él es el soberano, y todo lo que se haga tiene que ser para glorificar el nombre de Él. Por cuanto nunca impone Dios a los hombres el obedecer, deja a todos libres para elegir a quien quieran servir. ¿Usted ha decidido a quién servir? ¿Usted ha decidido a quién buscar? ¿Usted a quién quiere servirle? Tiene dos opciones. El menú es muy corto, o a Dios o al diablo. Solo hay dos lugares, el paraíso o el infierno. No hay términos medios. No existe aquel vínculo en medio, ¿no? O como le llaman por ahí algunos, que siempre se me olvida el nombre. No existe, ¿cómo le llaman ahí donde va? Que no va al cielo, no va al infierno, ¿dónde se llama? Eso no existe. No existe porque la Biblia no lo dice. O se va con Dios o se va con el diablo. ¿Usted con quién quiere irse? ¿A quién está esperando? ¿A quién espera muy pronto? Al Rey. Hay dos eventos que están próximos a ocurrir. Dos eventos, pero los dos eventos que están próximos a ocurrir, usted tiene que estar preparado. El primero es que usted muera hoy, o el segundo es que Cristo venga primero. Pero cualquiera de ellos, usted tiene que estar preparado para irse a la misma presencia de Dios. Hoy tenemos que vivir a cuentas con Dios. Yo me enteraba el día de ayer de personas que han fallecido. Me lastima mucho el corazón. Un joven que no superaba los 38 años venía a esta iglesia. Hace muchos años no lo veo, pero me enteré que ha fallecido. Un padre de familia, compañero de mis hijos del colegio, también ha fallecido. Una madre de familia, también compañera, ha fallecido. En el trabajo es común escuchar a la gente que está falleciendo. Y no estamos hablando de sicariato, no estamos hablando de violencia. Hablamos de esta enfermedad del infierno que hoy en día quiere gobernar el mundo. Y yo creo que debemos estar a cuentas con Dios. Finalmente, amados hermanos, la estatua de Nabucodonosor fue olvidada. Ya nadie se acordaba de esa estatua. ¿Se acuerda el versículo 1? En Daniel 3, aquella estatua majestuosa de oro levantada para que por decreto de Nabucodonosor todo el mundo la vaya a adorar. Ya ni el mismo Nabucodonosor se acordaba de ella. Ya nadie iba a adorar. Todo estaba concentrado en que el Dios de Israel, el Dios vivo, el 3 veces santo, ahora tenía la mirada y la atención de todos por el milagro que había hecho con estos hombres. Nadie miraba esa estatua. Y dice Isaías 2:11 como referencia: la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres, dice también este versículo 17 de Isaías 2, será humillada. La soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. No va a haber oportunidad para ninguno de los ídolos de fábrica que hoy en día el hombre tiene a millar y surgir. Solamente el eterno y soberano Dios. Quiero que te pongas en pie y quiero que cierres tus ojos y quiero que mientras recapitulamos todo lo que hemos mencionado hasta el momento a lo largo de esta serie, usted lo pueda poner delante suyo y solamente
pueda reflexionar sobre los cambios que hay que hacer en la vida. Los siervos de Dios reciben honra. Yo quiero que cierres tus ojos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, gracias por tu palabra. Mi Dios, mi Rey y mi Señor, a lo largo de todo este tiempo, tú nos has hablado, mi Dios amado, que si somos fieles a ti, podemos vencer la presión del mundo. Tú nos has hablado de la valentía que tenemos que tener. Tú nos has dado el resultado, mi Dios amado, de esa fidelidad ante ti. Vemos que estos siervos fueron honrados porque tu misma palabra lo dice. El rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué maravilloso es ver que estos hombres que no doblegaron, que no cedieron a la presión del mundo, mi Dios amado, fueron engrandecidos porque tú honras a quien te honra. Qué maravilloso es ver y recordar tu palabra. Padre bendito, tú honras a quien te honra. Qué maravilloso, qué precioso es poder reconocer que el día de hoy, ante todo lo que vemos en el mundo, ante la presión del mundo, ante una situación tan adversa, económica, en la seguridad, en la salud, tú estás, Señor mi Dios amado, fortaleciendo a tu pueblo, al remanente de tu pueblo, a la iglesia de Cristo, para que estemos preparados, para que tengamos fidelidad hacia ti, para que no nos dejemos amilanar por todas las situaciones en las cuales el mundo quiere oprimir nuestras vidas. Permítenos mantenernos en tus manos, Señor, fieles, constantes, perseverando en todo tiempo y en todo momento. Que aprendamos a honrarte, resistiendo la presión de este mundo, sabiendo que los reinos de este mundo pasarán, pero solo los que hacen tu voluntad, oh Padre eterno, podremos triunfar. Tal vez, mi Dios amado, somos débiles en muchas áreas de nuestras vidas. Las entregamos en tus manos. Fortalece nuestras vidas cada día más y más, para poder, mi Dios amado, no ceder a la presión de un mundo caído, de un mundo perverso, de un mundo que quiere destruir todo lo que tú llamas bueno, todo lo que tú has creado, Padre. Queremos servirte, queremos adorarte, queremos alabarte, Señor, con nuestras vidas, con nuestros recursos, con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que seremos y tendremos, oh Padre eterno. Nuestra vida, Señor, sea depositada delante de ti en fidelidad, que sea nuestro propósito. Mi Dios amado, estos hombres hoy en día son testimonios claros de que el sistema y el mundo presionará, de que el mundo quiere que se le adore. El príncipe de este mundo quiere que se le adore, pero tú nos has dejado evidencia de que si nos mantenemos fieles, tú vas a traer salvación, vas a traer honra, y nada ni nadie nos podrá tocar, y nada ni nadie nos podrá apartar de tu amor, oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, mi Dios amado, en Cristo Jesús. Exaltamos tu nombre, Dios Todopoderoso, Yahweh Sabaoth, Yahweh Nise, Yahweh Rafa, en el nombre de Jesús. Tú eres el Todopoderoso, tú eres, mi Dios amado, el sanador, tú eres el proveedor, tú eres Jehová de los ejércitos, tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra torre fuerte. Mi Dios amado, tú eres el que has roto toda ligadura, toda cadena, toda esclavitud, Padre bendito. Tú nos trajiste a libertad y a vida eterna, en el nombre de Jesús. Tú no permites, Señor, que nada ni nadie nos toque ni un cabello, que nuestras vestiduras estén intactas. En medio de la prueba tú nos traes gozo, en medio de la adversidad tú nos traes gozo, Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos, Dios eterno, Dios de bondad y Dios de justicia, Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.
Oramos en este día y bendecimos a cada uno de mis hermanos para que haya fortaleza en sus vidas, para que no cedan a la presión del mundo. Fortalece sus vidas, fortalece, Señor, su familia, fortalece sus hogares, fortalece sus trabajos en el nombre de Jesús, fortalece sus ministerios, oh Padre eterno. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.